a orar, pero antes vamos a tener la lectura. Entonces lo estoy cambiando. Vamos a tener la lectura. Amén. Vayamos al Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí, Marcos del 11 al 27 y del 12 al 12. Luego estaríamos orando. Recuerden que es la lectura que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Marcos 12, del 1 al 12. Exacto. Sí. Leo en la de la Valera. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo, envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto de mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Señor, qué glorioso y maravilloso es, y qué bendición es leer tu palabra. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Mi Dios, te damos gracias porque queremos poner tu palabra en alto, que ella sea expuesta de manera gloriosa. Porque tú enviaste a tu Hijo, el Verbo hecho carne, la palabra encarnada. Y hoy queremos que tu palabra nos edifique, nos hable. Tú salvas por medio de la predicación. Como Pablo decía de manera irónica, por la locura de la predicación. Salva hoy. Salva, oh Señor. Salva a los que están en nosotros y necesitan salvación. Sálvales.
Ayúdales, por favor. Oramos para que tu iglesia sea hoy santificada, exhortada, motivada, refrescada en tu palabra, avivada, y que podamos salir agradecidos por la obra de Cristo. Tú prometes, oh Señor, una presencia especial, y ella la queremos con todo nuestro corazón acá. Sabemos que tú eres Espíritu y que tú has enviado a tu Espíritu Santo a morar en nosotros y entre nosotros. Por lo tanto, Señor, confiamos en que en este momento, a partir de este momento, te vamos a rendir culto a ti. Y todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea para la gloria y alabanza suya. Gracias por los que nos acompañan. Sígueles bendiciendo y ayudándoles. Bendice al expositor de tu palabra, que pueda explicarla con todo denuedo, con toda autoridad, lleno de tu Espíritu Santo, para que podamos ser también edificados, Señor. Que tu gloria, tu poder, tu majestad y esos atributos hermosos podamos verlos, Señor. Admirarte, contemplarte a la luz de lo que tú traes por medio de tu palabra. Los que están en casa y que no han podido venir, bendíceles, ayúdales. Oramos por hermana Yanina, concédele fortaleza y que pronto esté entre nosotros. Por la hermana Giselle, por los hermanos de Palmares. E incluso oramos por aquellos que han pasado por acá, que por una y otra razón ya no han vuelto. Alcánzales con el poder de tu palabra y tu misericordia y tu Espíritu Santo. Y tráelos de vuelta a casa si es su voluntad, Señor. Padre, oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar este hermoso himno. No sé si lo estuvieron escuchando. Es un himno nuevo. Alabanzas a Cristo, ensalzar al Redentor, inmutable, santos todos, grande gloria y honor. Estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Es segura a las huestes del Señor, por ella la mirada puesta en el protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Amén. Vamos a, puestos de pie, hermanos, orar
por las ofrendas. Dice el Salmo 20, por favor escuchen, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Qué lindo eso, ¿verdad? Escuche esto ahora. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Tiene memoria Dios de sus ofrendas? ¿O no tiene memoria Dios de sus ofrendas? Buena pregunta, ¿verdad? Oremos. Dios, Padre, tú eres bueno. Señor, necesitamos que usted nos defienda. Claro que usted es bueno y quiere defendernos y te necesitamos. Señor, tendremos que enfrentarnos al día del conflicto en alguna vez en nuestra vida. Pero Señor, envía ayuda desde el santuario, como lo expresa tu palabra. Envíanos ayuda. Señor, y desde acá, desde Sión, tú nos sostengas. Tú eres un Dios que sustenta, especialmente cuando necesitamos ayuda. Eres fiel. En este verso tú dices, haga memoria de todas tus ofrendas. Oh Señor, ayúdanos para llenar tu memoria de ofrendas. Si no, ¿de qué vas a hacer memoria? Perdónanos si hemos sido tacaños. Si venimos a darte migajas, limosnas, perdónanos. Yo te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada uno que viene a dar con el corazón alegre. Tú amas al dador alegre. Concede que seamos responsables a la hora de ofrendar. Que podamos decirte en oración en el día del conflicto, en el día que te necesitemos y que tú nos sostengas del escape. Que tú nos sostengas, oh Dios, y que tú, Señor, nos ayudes, pero que nuestra conciencia esté limpia y que confianza podamos decirte, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mis ofrendas. Acuérdate de mis holocaustos. Por lo tanto, Señor, gracias por la ofrenda maravillosa de Cristo. Cuando ofrendamos, debemos recordar que tú lo ofrendaste todo, que fue una ofrenda voluntaria de parte tuya porque nos amaste tanto que no nos diste migajas, nos diste lo más valioso, a tu Hijo Jesucristo. Aumenta la fe de tu iglesia para que te creamos, que podamos con conciencias tranquilas, con conciencias que no nos acusan de negligentes en el sostenimiento de tu reino, poder decirte en el día del conflicto y de la angustia, Señor, acuérdate de mis ofrendas. Tú eres bueno y tú nos sostienes. Que desde Sión venga nuestra ayuda. En Cristo oramos. Amén y amén. Sigamos de pie y vamos a entonar un himno más. Hay un día de reposo. Precioso himno que el Señor le dio al hermano pastor Alexander León. Hay un día de reposo, lo escribió Dios en su ley, como sello venerable de su buena creación. Cristo vino a este mundo, el Señor de la creación, para darnos vida nueva. Él murió y resucitó.
Gozamos en el Hijo, que su Espíritu nos dio, para que al Padre eterno lo demos de corazón. Hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Amén. Nada más permanezcamos en pie por reverencia a la palabra de Dios, en primer lugar, y luego al predicador. Hermano Pastor Diego. Hermanos, pueden tomar asiento. Si usted trajo su Biblia, acompáñeme por favor a ella en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 27. Marcos 11, 27. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, te suplicamos que tú seas con nosotros, que nos abras el entendimiento a tu palabra, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo en nuestra debilidad, tanto en el predicador como en el oyente, pueda suplir y aplicar tu palabra a nuestros corazones, Señor. Queremos ser edificados hoy con tu palabra. Permítenos que así sea, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos en tiempos donde los seres humanos han desarrollado mucha inteligencia. Y la tecnología que tenemos es la muestra de esto. Al mismo tiempo, a pesar de toda esa inteligencia y el desarrollo mental que han tenido las personas, el mensaje del Evangelio sigue siendo claro y sencillo y está a disposición de muchas personas. Pero al mismo tiempo, los seres humanos no quieren ver lo que es claro y fácil. No quieren ver el Evangelio. En su obstinación y en su pecado, el ser humano decide encerrar sus ojos y sus oídos ante la verdad de la palabra de Dios. Ellos se han tragado la mentira de aquel falso profeta descrito en el libro de Apocalipsis. Y la mentira es que de alguna manera la gente va a ir al cielo. Y la gente se ha tragado esa mentira, pensando que de alguna manera va a ir al cielo sin haber creído el Evangelio y sin haberse arrepentido. Ellos creen, la mayoría, que todos son hijos de Dios. Y este falso profeta del libro de Apocalipsis no es que va a aparecer en un futuro, siempre ha estado. Esa es la interpretación que nosotros tenemos del libro de Apocalipsis. Ese falso profeta siempre ha estado y es todo aquel movimiento religioso que aleja a las personas del Evangelio hacia la mentira. Estos que deciden cerrar sus oídos y sus ojos se han tragado la mentira de este falso profeta y van camino a la condenación. A pesar de que es tan claro el Evangelio, tan sencillo de entender. Estos, sin la misericordia y sin la gracia de Dios, estas personas escuchan, pero el mensaje del Evangelio les es oscuro para ellos.
Y en nuestro texto tenemos a un grupo de personas que, a pesar de todas las evidencias bíblicas acerca de Jesús, ellos decidieron cerrar sus ojos y sus oídos ante esta realidad. Por eso vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, yo he titulado este sermón: una respuesta oscura para los que no quieren ver. Para los que no quieren ver. En los versículos 27 al 28 encontramos la pregunta de aquellos que no querían ver. Estos se acercan a Jesús para preguntarle: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Hablando de lo que había hecho en el templo, de volcar las mesas, etc. Y luego dice: ¿y quién te dio esta autoridad para hacer esto? Versículos 27 al 28. Pareciera una pregunta normal, pero al analizar un poco veremos que era una trampa de ellos. De esa manera, lo que Jesús respondiera, cualquiera de las dos cosas, o lo que él respondiera, causaría vergüenza e iba a ser acusado. Hermanos, ¿dónde estaba Jesús cuando lo abordaron para hacerle la pregunta? Dice el versículo 27 que estaba por el templo. Él estaba ahí. Los que preguntaron, ojo, fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos, que están resumidos ahí entre los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, eran los guardias del templo, los que interpretaban la ley y los que enseñaban la ley, eran los jefes de cada tribu de Israel, y estos tres formaban parte de lo que se llamaba el Sanedrín. O sea, eso era la crema innata de todo Israel. Y se acercan para preguntarle, como aquellos autorizados: ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Quién te la dio? Ellos le estaban preguntando: ¿cuáles son tus credenciales, Jesús? Porque tú no perteneces a los ancianos. No eres un jefe, no eres un gobernante. No perteneces a los escribas. No conoces o no eres acreditado como un escriba. No perteneces a los intérpretes de la ley. ¿Quién te dio la autoridad? ¿Cuáles son tus credenciales? Enséñame tu título. Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Como un hombre que no había sido instruido ni tenía una credencial: yo soy parte de los fariseos, yo soy parte de los ancianos, yo soy parte de aquellos principales del templo de los sacerdotes. Como no tenía nada de eso, ellos llegan públicamente a ridiculizarlo, a dejarlo en burla. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad lo haces? Esa es la pregunta. Porque ellos sí tenían acreditaciones, entre comillas. ¿Cuáles son tus credenciales? Ellos querían avergonzar a Jesús. Con esa intención llegan a preguntar. Ellos no querían una respuesta. Ellos querían que él dijera: no, ninguna, porque no soy parte ni de aquí ni de allá. Y lo iban a dejar en ridículo delante de todos. Ellos querían avergonzar a Jesús. Si no mostraba una acreditación,
iba a ser expuesto ante el pueblo y perdería su respeto y poder sobre el pueblo, que es lo que ellos andaban buscando. Si decía que tenía poder o autoridad por ser Dios, iba a ser acusado de blasfemia y sería condenado. Así que lo que Jesús respondiera, se iba a echar la soga al cuello. Esos dijeron, aquí lo agarramos. Aquí lo vamos a exponer públicamente de que es un falso. Enséñanos, Jesús, en público, enséñanos tus credenciales. ¿Quién te da autoridad para hacer esto? Y como les digo, si él decía, no tengo ninguna, iba a ser menospreciado por el pueblo. Y si decía la verdad de que venía de parte de Dios y que él era Dios, lo iban a acusar de blasfemia, como luego lo acusaron. Así que, como dice un predicador, esta pregunta era perder. Lo que respondiera iba a perder. Así que lo que Jesús dijera, hermanos, lo iba a condenar. Entonces sucede lo que yo he llamado la pregunta-respuesta. Versículo 29 y 30. La pregunta-respuesta. Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta. Si respondedmela. Y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Y él pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. La pregunta-respuesta. De esta manera Jesús hace que ellos sean los que contesten su propia pregunta. Así que lo que ellos respondan sobre la pregunta de Jesús, ellos estarían dando las acreditaciones a Jesús mismo, ellos mismos. Hermanos, yo he escuchado personas que dicen, solo los tontos responden con una pregunta. No vuelvan a decir eso. Yo lo he escuchado. Solo los tontos responden con una pregunta. No, Jesús lo hacía. Hermanos, espero que ya no lo piensen más, porque Jesús respondía con preguntas. Con esta pregunta de Jesús, ya les estaba respondiendo. El ministerio de Juan el Bautista fue profetizado, según la Biblia, 740 años antes de que Cristo apareciera. Ya estaba escrito ahí que iba a aparecer el ministerio de Juan. Así que, por supuesto, era bíblico, venía del cielo, era de Dios. En Isaías 43 dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Ahí estaba profetizado el ministerio de Juan el Bautista y ellos lo sabían. Así que era evidente para todos que el ministerio de Juan el Bautista era del cielo o era de Dios. Esa era la autoridad y las credenciales de Jesús, porque si ellos sabían, bueno, el ministerio de Juan el Bautista era de Dios, Jesús los iba a agarrar en la trampa, como ellos mismos dicen. Era evidente. El cielo había acreditado a Juan en su ministerio, Dios lo envió y él estaba trayendo ahora la voz a las naciones por parte de Jesús en ese sentido, a la nación de Israel. Pero como siempre, a pesar de las evidencias del ser humano, no quiere ver ni reconocer a Jesús. Era evidente de que ellos sabían que el ministerio de Juan venía del cielo. ¿Qué pasa entonces después de que Jesús hace la pregunta? Sucede lo que yo llamé la autoceguera. Ellos prefieren no ver. Ellos sabían, pero en ese momento públicamente ellos decidieron no ver, hacerse los ciegos para no responder. Versículo 31 al 33. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. En otras palabras, entre nosotros existe un dicho popular que reza así: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos sabían, pero se quisieron autocegar en ese mismo momento. En este punto de la historia existían muchas evidencias, hermanos, de que Jesús
era Dios. De hecho, el enfoque de Marcos, de todo el evangelio, es responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Ese es el enfoque de Marcos. ¿Quién es Jesús? Y para estas alturas, Juan el Bautista dio testimonio de quién era Jesús. Juan el Bautista dijo, ese es el que quita el pecado del mundo. Ese es el que tiene verdadero poder. Yo no soy digno de desatar ni siquiera sus zapatos. Él los bautizará con fuego o con el Espíritu Santo. Los ciegos, los curados, los paralíticos, los sanados, los muertos que habían vuelto a vivir, los mudos sanados, los panes, los peces multiplicados, todos estos milagros gritaban quién era Jesús y de a dónde venía su poder. Ellos lo habían visto, ellos lo habían escuchado, su autoridad era evidente de quién era Jesús. Y eso sin mencionar que Marcos una y otra vez en los versículos atrás, en los capítulos anteriores, él puso ahí cuidadosamente de que aún los demonios siempre decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Los mismos demonios dieron testimonio de quién era Jesús, pero ellos no querían creerlo. Ellos querían cegarse a sí mismos de quién era Jesús. Pero como ellos se negaban a creer, porque en realidad odiaban a Jesús. Por eso no querían creerlo. Y por eso dice, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Jesús les hubiera dicho, si ustedes dicen que el ministerio de Juan venía del cielo, ¿por qué no le creyeron? ¿En qué sentido era que les estaba reclamando o les iba a reclamar de por qué no creyeron a Juan? Esto tiene implicaciones. Por ejemplo, Juan había mandado a que se arrepintieran y ellos no se habían arrepentido. Así que si ellos decían el ministerio de Juan el Bautista venía de Dios, Jesús les iba a acusar y ustedes están desobedeciendo a Dios porque Juan dijo arrepiéntanse y ustedes no lo han hecho. Es más, Juan les dijo a ellos en particular, vayan y den frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan para ser bautizados. Y no le quisieron creer. Entonces, si ellos decían, viene del cielo, Jesús los iba a acusar de no haberse arrepentido. Y si ellos decían de que el ministerio de Juan venía del cielo, se estaban señalando a sí mismos como rebeldes a Dios, como pecadores insolentes, y además admitir de que Jesús era Dios y tenía toda la autoridad de hacer lo que había hecho en el templo, porque Juan también dijo, ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías. Entonces, si ellos decían, el ministerio de Juan viene de Dios, todo eso iba a caer sobre ellos como acusaciones. Entonces, ellos iban a quedar como los malos delante del templo, delante de todos los que estaban ahí. No les convenía. Por eso también pensaron, ¿y si decimos que el ministerio de Juan el Bautista venía de los hombres? O sea, que era humano. Ellos tenían miedo del hombre más que de Dios. Y lo que temían no era que simplemente el pueblo se volviera contra ellos. Lo que tenían miedo es ser desacreditados delante de ellos y ya perder la fama que tenían. Si decimos de los hombres. Por eso ellos no querían ser despreciados por el pueblo. Perderían su lugar y la fama que andaban buscando ellos. Así que al verse atrapados ante la pregunta de Jesús, porque Él les devolvió la pelota, lo que respondan es perder, ellos prefirieron decir, no sabemos. No sabemos. Hermanos, y con esta declaración que está ahí, cuando ellos dicen, no sabemos, estaban afirmando su verdadera condición. Vean conmigo el verso 17. En el verso 17 del capítulo 11, dice así, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones?
En el verso 17 Jesús está citando Isaías 56. Lo sorprendente es que solo unos versículos más adelante de Isaías 56 se dice que la condición de los líderes de Israel era precisamente esa, que ellos dijeron, no sabemos. Leo para ustedes Isaías 56, 10 y 11. En el mismo contexto donde está, mi casa será llamada casa de oración, que fue lo que pasó en el templo, y ahora los mismos líderes de Israel dicen, no sabemos. Ya estaba escrito ahí de la condición de ellos. Isaías 56, 10 dice, ciegos están todos los guardianes de Israel. Ese mismo contexto. Ciegos están todos los guardianes de Israel. Ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se acuestan y se desvarían. Les encanta dormir. Y dice en el versículo 11, son perros de voraz apetito. Nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia. Cuando estos fariseos, los ancianos y los escribas prefieren contestarle a Jesús, no sabemos, se estaba cumpliendo en ellos lo que ya Dios había escrito en Isaías respecto a los líderes de Israel. Eran un montón de ciegos, ignorantes. Y cuando ellos dijeron, no sabemos, es cierto, esa es su verdadera condición. Son líderes ignorantes. Los fariseos, los escribas, los ancianos, al decir, no sabemos, estaban cumpliendo así las escrituras sobre ellos mismos. Hermanos, cuando yo estaba leyendo, estudiando este texto, yo decía, qué tremendo el conocimiento de Dios. Vemos cómo la humanidad está siendo llevada cuidadosamente por Dios hacia donde Él quiere. Ya en Isaías estaba escrito, cuando esto se lleve a la verdad y cuando aparezca el Mesías y diga, mi casa será llamada casa de oración, estos líderes perros ciegos van a aparecer. Y ellos mismos van a decir, no sabemos, somos ignorantes. Todo está establecido por nuestro Dios, hermanos. Nuestra confesión de fe como iglesia dice exactamente eso. Hablando en el capítulo sobre el decreto de Dios. Lee así la confesión. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. Él ha decretado todas las cosas. Todo lo que usted va a decir mañana, Él lo decretó. Y sigue diciendo, todas las cosas, todo lo que sucede, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Estos fariseos, estos ancianos, no fueron obligados por Dios para decir, no sabemos, somos ignorantes. Lo hicieron libremente, pero estaban cumpliendo así la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, qué tremenda es la soberanía de nuestro Dios. Y como vemos aquí, cómo se cumple lo escrito en Isaías, en ellos mismos y por ellos mismos. Ya no sé ni cuál es la mía. Hermanos, antes de levantarnos y a juzgar a los líderes de Israel, que se lo merecen, porque queda claro su ceguera, antes de levantarnos contra ellos, pensemos en nosotros esto. La Biblia nos muestra que cada ser humano en su estado natural odia a Jesús. Esta es la realidad del mundo donde nosotros vivimos. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice lo siguiente. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras, sus acciones eran malas.
porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Todos los seres humanos estamos o estábamos en la misma condición de estos escribas, de estos ancianos que está en nuestro texto. Todos. Aquí, hermanos, lastimosamente, y incluimos a nuestros hijos y a los niños. Aquí entre nosotros hay personas que aún no son de Dios. Y en todas las iglesias hay personas que todavía no son de Dios. Estas personas en su corazón no quieren nada con Jesús. No a la forma en que la Biblia enseña que debemos de quererlo. Nadie, humanamente hablando, nadie quiere nada con Jesús. La realidad es que en nuestros días, nuestros modernos días, los fariseos y los escribas están dentro de las 4 paredes de las iglesias y no son de Cristo. Y están dentro de las iglesias. Usted que me escucha hoy, que posiblemente no sea de Cristo. Niños, y esto va para ustedes también. A ustedes Dios les demanda hoy que se arrepientan, que crean en el Evangelio, que se vuelvan a Jesús. Porque no hay ninguna diferencia entre estos líderes de Israel que decidieron ellos mismos cerrar los ojos ante Jesús y rechazar a Jesús. No hay ninguna diferencia entre cualquier persona que esté hoy aquí y que esté sin Cristo. No hay ninguna diferencia. En nuestro texto, Jesús tiene una respuesta para ellos. Estos dicen, no sabemos, quieren cegarse a sí mismos, pero nuestro texto tiene una respuesta. Hermanos, y esto queremos expresárselos a ustedes. Siempre que ustedes vean una parábola en su Biblia, yo espero que usted todos los días lea su Biblia. Cada vez que usted se encuentre una parábola en su Biblia, esa parábola viene como una respuesta de una situación que ha pasado atrás. Se lo comunico para que aprendan juntamente con nosotros a leer nuestras Biblias. Las parábolas no aparecen ahí por aparecer. Siempre las parábolas vienen como una respuesta de algo que ha pasado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta oscura para aquellos que no querían ver. La parábola que encontramos en el capítulo 12, versículo del 1 al 12. Esa es toda una respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Te la voy a responder. De tal manera que no la vas a entender, pero te voy a responder. Hermanos, esta parábola habla acerca de lo siguiente. Habla acerca de Israel. Habla acerca de los líderes de Israel, el trabajo designado por Dios para estos líderes. Habla del pecado de estos líderes religiosos de Israel. Habla de que Dios entrega el trabajo a otros y se los quita a ellos y condena a los líderes infieles, pues rechazaron aquel que era la pieza más importante de todo el mundo para la salvación, Jesucristo, la piedra angular. De eso trata la parábola. Por ejemplo, versículo 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahí él está resumiendo, porque con la idea de decir, Dios o este hombre plantó una viña, era una imagen de Israel. En Isaías capítulo 5 vemos claramente que Dios habla de que Israel es una viña.
Así que se estaba refiriendo a Israel. Luego dice que la cercó de vallado. En otras palabras, Él la protegió, Él la guardó. Luego dice que cavó un lagar. En otras palabras, preparó un lugar para recibir el fruto de las uvas, el vino. Edificó una torre. Y según el Antiguo Testamento y la cultura, la torre servía de protección, de vigilancia y para guardar los frutos que él iba a pedir. Y nótese que solo un poco atrás él habla de que había una higuera donde fue a buscar frutos y no la halló. Entró al templo y no encontró los frutos que él buscaba. Y ahora da la parábola de que él sembró y preparó una torre y ahí era donde se almacenaban los frutos que él iba a recibir como recompensa de todo el trabajo. Dice que la arrendó. En otras palabras, habían labradores, pero estos labradores no eran los dueños. Lo que está diciendo Jesús es, les voy a explicar con qué autoridad, pero al mismo tiempo les voy a decir quiénes son ustedes. Ustedes se creen aquí la mamá de Tarzán, los dueños. Ustedes son simplemente empleados. Se les dio un trabajo. Ustedes no son los dueños, pero ustedes se han adueñado de la viña. Ustedes se han adueñado de Israel. Y él les está respondiendo. Claro, para ellos era una respuesta oscura. Del versículo 2 al versículo 5, se nos relata de que Dios envió mensajeros, todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero ellos, en vez de darle los frutos que el amo había pedido, a unos los golpearon y a otros los mataron. Sea como sea, estos que estaban encargados, simplemente trabajadores, debían de haber entregado el fruto a su dueño, pero no lo hicieron. Más bien, cada vez que iba un mensajero, lo maltrataban, lo golpeaban o lo mataban. Todos los profetas. ¿Qué les está diciendo Jesús en la cara a todos ellos y a todo el pueblo? Estos que me vienen a preguntar con qué autoridad, estos son simplemente trabajadores y empleados, pero son malos, igual que todos sus padres. Han matado a todos los profetas. Ellos dicen ser algo espiritual, pero esta es la realidad de ellos. Son trabajadores malvados. Se creen buenos trabajadores de Dios, pero son malvados. En el versículo 6, Dios envía a su Hijo. Y dice Jesús, ¿cuál debió de haber sido la actitud de estos labradores para con Jesús? Dice el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, ahí le estaba respondiendo a los fariseos, ¿saben quién soy yo? ¿Saben cuál es mi autoridad? ¿Saben cuáles son mis credenciales? Yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre es Dios. Y vengo a pedir cuentas. Él estaba respondiendo. Y dice, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. ¿Cuál era la actitud de estos fariseos, de estos ancianos, de estos escribas que tuvieron que haber tenido con el hijo? Respeto. Lo que Jesús le está diciendo a ellos de una forma oscura, ustedes, en vez de venir a tentarme, deberían de haber tenido respeto por mí. Porque hay muchas evidencias de quién soy yo. Ahora, hermanos, un paréntesis aquí. Estos hombres malvados que habían rechazado a Jesús, ¿estaban respetando o estaban irrespetando a Jesús? Lo estaban irrespetando. La pregunta sería, ¿cuál sería la actitud de una persona el día de hoy que no acepta a Jesús como lo que Él es, como Dios y su Señor? Lo está irrespetando también. No le está dando el valor que tiene. Así de sencillo. En el versículo 6, Dios envía a su Hijo
y debieron de haberlo respetado. Y lo tremendo es que dice, de forma oscura, a los que estaban ahí, a los líderes, ¿saben qué van a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Ustedes me van a matar a mí. Yo ya lo sé. Ustedes me van a matar. Mataron al hijo, según el versículo 6. Noten lo que Jesús revela en el versículo 7, hermanos. Dice el versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Qué cree usted que Jesús le estaba diciendo a estos hombres que estaban allá, los líderes religiosos? Estos querían ser los dueños del pueblo de Dios. Estos querían adueñarse del templo, querían adueñarse de Israel. Si matamos a este, nosotros nos quedamos con la heredad. Jesús les expone su corazón. Ustedes han matado a todos los profetas y ustedes no me quieren a mí porque la verdad en sus corazones es que ustedes quieren adueñarse del pueblo. Eso es todo. Ellos querían apoderarse de la viña. Estos, los que peleaban, era por su posición. Vean el versículo 18 del capítulo 11. Capítulo 11, verso 18. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Estos fariseos, estos principales sacerdotes, no dijeron públicamente, queremos matar a Jesús. No, quedó escrito para nosotros. Pero en la parábola Jesús le dice, yo sé lo que ustedes han pensado contra mí, ustedes me van a matar. Y quedó escrito en el versículo 18 del capítulo 11, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Noten lo que dice el versículo otra vez 18. Ellos querían matar a Jesús, ¿por qué? Vean su Biblia, aprendan a leer la Biblia junto conmigo. Dice, y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué era que querían matarle? Porque le tenían miedo. ¿Y por qué era que le tenían miedo? Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ellos querían miedo de que Jesús les quitara el lugar. Ellos le tenían miedo a Jesús porque era popular más que ellos. Ellos querían ser los importantes del pueblo y querían ser los dueños. Pero pareciera que aquel carpintero les estaba quitando el campo. Por eso que tenían miedo de él. Porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Eso es como que se levante en esta iglesia un buen predicador y todos ustedes estén deseando escuchar a ese predicador y el pastor Wilmer y yo empecemos con celos. A este hay que quitarlo, a este ver qué se le hace porque ahí nos va a quitar el campo. Así estaban ellos le tenían miedo a Jesús porque todo el pueblo iba tras él. Ya ellos no eran los importantes. Ya si tenían una pregunta, ya no iban a buscar a los fariseos, ya buscaban al maestro, buscaban a Jesús. Por eso querían matarlo. Y en nuestro texto, hermanos, en la parábola, en el versículo 7 dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra, seremos los dueños. Eso era lo que ellos querían. Jesús les dice el futuro de ellos. En esta parábola, Jesús no solamente les contesta quién es Él, con qué autoridad hace esto, porque Él era el hijo del dueño de la viña, sino que al mismo tiempo Él les dice el futuro que les espera a ellos como líderes religiosos. Versículo 8. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Paréntesis. ¿A dónde crucificaron a Jesús? Fuera de Jerusalén. Lo mataron fuera de la viña. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña?
vendrá y destruirá a los labradores. Le está diciendo, ustedes van camino a la destrucción. Ustedes van a ser condenados. Jesús les advierte, les profetiza de una forma velada el juicio sobre ellos. Y no solamente sobre ellos, sobre toda aquella nación que tampoco tenía frutos. La higuera, que el juicio vino en el año 70. Él vendrá, dice, y destruirá a los labradores. Y no solamente eso, y dará su viña a otros. En otras palabras, le está diciendo, ¿saben qué? El reino de Dios va a ser quitado de este pueblo que nunca dio frutos y va a ser entregado a otro pueblo, a la iglesia. Hay un texto paralelo, no lo tengo escrito, pero pueden anotarlo. Mateo 21:43, donde literalmente Jesús le dice, el reino es quitado de ustedes y será dado a otro que produzca frutos. Jesús le estaba diciendo en esta parábola, ustedes como líderes van a recibir la condenación. Y de ahora en adelante, una vez que yo muera, el reino de los cielos va a ser quitado de ustedes. Ustedes van a dejar de ser el pueblo de Dios. Va a ser entregado a otros que den fruto, la iglesia. Estos escribas y fariseos y ancianos de Israel iban a ser condenados. Y en los versículos 10 y 12 encontramos una conclusión, hermanos. Noten lo que dice. Versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído. Eso era como una bofetada. Decirle a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, ustedes no han leído tal cosa. Era una bofetada. En la cultura judía, un niño de 12 años recitaba la ley. Y ellos eran eruditos en la palabra de Dios. Y Jesús les dice públicamente en el versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. O sea, tan ignorantes son ustedes que no han entendido. Y cita, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Imagínense por un momento esto. Se está construyendo un edificio. Necesitan buscar una piedra angular que fuera sumamente cuadrada para ponerla en un extremo y con esa piedra cuadrada tomar toda la alineación para este lado, toda para este lado. Era la que iba a gobernar la edificación. Y están los edificadores entre las piedras buscando piedras y se encuentran una perfecta. No, esta no. Dice Jesús, esa que desecharon es la piedra angular, tanto que andaban buscando y no la vieron. Tanto de andar buscándola, no la encontraron, de que Jesús era la piedra angular sobre la cual se iba a edificar el edificio. Ni eso han entendido. Y luego dice, versículo 11, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Y noten lo que dice en versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos los edificadores de la parábola. Por eso la parábola es una contestación a un acontecimiento. Y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ellos entendieron. Nos está tirando pedradas. Nosotros somos estos edificadores. Ellos lo entendieron perfectamente. Ahora, hermanos, permítanme hacer unas breves aplicaciones de este texto. No sé si es la congoja, si es el texto o es la calor, pero estoy sudando. Hermanos, según este texto que acabamos de leer, los que desprecian a Jesús no van a terminar bien.
no van a terminar bien. Aquellos que están dentro de las iglesias y los que están fuera de las iglesias. Todo aquel que desprecia a Jesús no va a terminar bien. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los líderes religiosos, hermanos, según este pasaje bíblico, somos administradores. Administradores, eso somos. Eso eran ellos y eso somos el día de hoy. No más. Un día conversaba yo con una señora y yo le decía, mira, la única diferencia que hay entre usted y yo, si usted fuera miembro de nuestra iglesia, es que Dios me ha dado un don para servir a mis hermanos de predicar, nada más. El resto, usted y yo somos exactamente iguales. Mi voz y la suya para una decisión en la iglesia vale lo mismo. Somos administradores nada más. También vemos en esta parábola y en esta enseñanza que Jesús no es un simple líder más, es la piedra angular. Él es quien dirige la obra, Él es quien traza los límites, Él es el guía. Es lo más importante, la piedra angular. Jesús vino a buscar los frutos esperados en Israel, pero no los encontró. No los encontró. Y alguien podrá preguntar, ¿y cómo hacemos nosotros para poder dar frutos para Dios? Porque Israel no los tuvo. Los líderes religiosos no lo tenían. ¿Cómo puede un ser humano hoy dar los frutos que Dios espera? La respuesta es simple. Solo por medio de la unión con Jesús podemos dar esos frutos para Dios. Y escuchen lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Sencillo. Ninguna persona va a poder ser agradable delante de Dios y dar los frutos que Dios da si no está en Jesús. Por eso otra vez, niños, si hay alguien aquí que todavía no está en Cristo, no se ha arrepentido, no espere poder agradar a Dios con sus obras. Los únicos frutos agradables es cuando estamos en Cristo. Porque el Señor acepta su sacrificio, su vida. Y de ahí en adelante nos provee la savia para poder dar buenos frutos en este mundo. Pero fuera de ahí, nadie, absolutamente nadie puede ser aceptado delante de Dios. Eso depende de nuestra unión con Jesús. Y quiero hacer una pregunta a la conciencia para seguir. ¿Están ustedes unidos a Cristo? ¿Está usted seguro, segura de estar unido a Cristo? Que si se muere hoy, usted está completamente seguro, voy camino al cielo. Una respuesta que usted debe hoy de dar a su propio corazón. Jesús entregó el cargo, según esta enseñanza, de dar frutos para Dios, según el versículo 9, a otros, a nosotros, hermanos. Ahora Dios pone su mirada en nosotros para que demos fruto para Él. Es en nosotros que busca fruto. Tocando la puerta, ¿en dónde está? ¿Hace cuánto eres creyente? ¿Hace cuánto? 2 años, 3 años, 10 años. ¿En dónde está el fruto entonces que Él viene a pedirte? ¿En dónde está? Y no estoy hablando del fruto de arrepentimiento, del fruto para Dios. ¿Qué has hecho para el reino de los cielos? ¿Qué estás haciendo? Él vendrá a pedir cuentas, hermanos.
Y aún a los pastores, 1 Corintios 3 habla de que en el día del juicio Él va a pedir frutos, respuesta, evidencia, cuentas a los pastores. Y dice que la obra de los pastores va a ser evidenciada y pasada por fuego. A ver, ¿cómo le va? Él va a pedir frutos. Él va a pedir cuentas. Hermanos, esta historia nos enseña que tener una apariencia no es suficiente ni es sabio. Recuerden la higuera, no hemos pasado el tema. Una higuera llena de hojas. Debes tener fruto para demostrar la obra de Dios en ti. Santiago dice en el 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Hermanos, hay una fe que te va a llevar al infierno. Hay una fe que te va a llevar al infierno. Una fe que no produce obras. Porque la verdadera fe, aquella que viene de un corazón transformado por Dios, da obras que demuestran que tú eres un hijo de Dios. ¿De qué vale que alguien diga, tengo fe? Muéstrame las obras entonces. ¿Qué estás haciendo para el reino de los cielos? Muéstrame una vida de arrepentimiento y muéstrame qué estás haciendo para Dios. En el capítulo 2, verso 17, Santiago vuelve a decir, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Cuánta gente allá afuera dice que tienen fe en Jesús y cree en Jesús? Pero no tiene obras de arrepentimiento, ni obras de amor para con sus hermanos tampoco. Sencillo. En Mateo 25, no vayan ahí, pero Mateo 25 al final, cuando habla acerca del juicio de las naciones, dice, y le dirá esto de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque... Y ellos responderán, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te visitamos? Cuando tú lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En contraparte con los otros que también decían ser hijos de Dios, pero no tenían obras. Me viste desnudo, con hambre, con escasez y nunca me ayudaste. Señor, ¿y cuándo te vimos así? Cuando tampoco ayudaron a sus hermanos, no me lo hicieron a mí. Hay una fe que te llevará al infierno y hay una fe verdadera. ¿Cómo se distingue la una de la otra? Por frutos, lo que Jesús vino a buscar en Israel y no encontró. Así como aquellos líderes de Israel decidieron no ver, recibieron una respuesta oscura y fueron condenados. Hermanos, así también todos los que hoy decidan no querer ver y no querer rendir sus vidas a Jesús, serán condenados también. Ese es el mensaje del Evangelio. Es exactamente lo mismo. Y oigan este texto. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Oiga lo que dice. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ellos escucharon la verdad, pero no quisieron creer en la verdad. Llega un punto donde Dios dice no más y les envía un poder engañoso, dice, para que crean la mentira y sean condenados. Costa Rica conoce del Evangelio, conoce de Jesús, pero la mayoría han cerrado sus ojos y sus oídos a la verdad del Evangelio. ¿Hasta dónde habrán pasado esa línea? Ya no lo sabemos. Y por eso es que muchos no se quieren convertir, no quieren entender y no pueden entender el Evangelio. Dios les envía un poder engañoso para no creer la verdad y creer la mentira.
Segunda Tesalonicenses 2, del 10 al 12, es el texto que leí. Espero que aquí no haya ninguno que tenga que pasar por esa experiencia. De después de tanto tiempo escuchar la verdad, exponiéndose a la verdad y voluntariamente querer ser ciegos. Hay un límite que no sabemos. Y después de eso no hay vuelta atrás. Debemos tomar una decisión hoy. Y yo quiero decirte, ruega por la misericordia de Dios si todavía no has venido a Cristo. Ruega por misericordia y ruega por sus familiares también. Y yo estoy seguro que todos nuestros familiares de alguna u otra manera han escuchado el Evangelio. Roguemos por ellos en nuestras casas. Que a pesar de que ellos han querido ser ciegos por voluntad, que Dios tenga misericordia de ellos y que no lleguen a ese límite de Dios decir no más. Y les envía un poder engañoso para que sigan creyendo en la verdad y se pierdan. Oremos por ellos y revisemos nuestras propias vidas también. Oremos, mis hermanos. Padre, perdona nuestras vidas si hemos venido a ser ciegos y tercos como estos hombres de este texto. Perdona nuestras vidas, Señor, y perdona las vidas de nuestros familiares, Señor. Te queremos rogar que tú tengas misericordia de nuestros familiares, que por voluntad propia, a pesar de haber escuchado el Evangelio, se resisten a entregar sus vidas a Cristo. Oh Señor, ten misericordia. Resiste, Señor. Espera aún más. Ten compasión. Y no envíes ese poder engañoso, Señor, del cual nunca volverán atrás. Nunca podrán arrepentirse. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos. Y a pesar de que escuchan el Evangelio constantemente en nuestro hogar, en la iglesia, oh Señor, guárdales de ser necios. Ten misericordia de ellos, Señor, y tráeles a Cristo. Y a nosotros, Señor, gracias. No nos queda más que decir gracias, Señor, porque a pesar de nuestro obstinado corazón y de ser ciegos por voluntad como éramos, y a pesar de haber creído la mentira de que como fuéramos íbamos a ir al cielo, tú tuviste misericordia de nosotros. Derramaste tu gracia y nos permitiste ver el Evangelio y entenderlo. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias porque éramos igual que ellos. Pero ahora contamos con tu misericordia y te damos gracias. Permítenos poder compartir de esta misericordia y de a dónde nos has sacado. No contando nuestros pecados personales, sino de la miseria en donde estábamos. Poder contar a otros hacia dónde van y cuál es la solución para su problema. Señor, permítenos tener personas a nuestro alrededor esta semana para poder predicarle el Evangelio, para hablar de tu palabra, para hablar de Cristo y poder mostrarles a ellos que ellos son ciegos por voluntad propia y que por eso han recibido respuestas oscuras, pero que si claman a Dios por misericordia, Él les abrirá el entendimiento y su corazón. Oh Señor, permítenos a nosotros proclamar tu palabra y que tu Espíritu abra los corazones de aquellos a los cuales nosotros vamos a predicar. Como dice tu palabra, si tú, Señor, no cuidas la casa, en vano trabajan los que la vigilan. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Que tú, Señor, estés con nosotros para proclamar tu palabra a todos aquellos que la necesitan y que estén a nuestro alrededor, Señor. Te damos muchas gracias. Amén.
Mis hermanos,